Shalom, mis amados y queridos hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos juntos para iniciar la adoración, el culto de los miércoles. Y vamos a iniciar con la oración, porque queremos que todo sea conforme a la voluntad de nuestro Señor. Iniciamos entonces con una oración. Oremos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Amado Dios, de infinito amor y de gracia, y de la gloria de la bondad, te elevamos, Señor, nuestras mejores alabanzas y adoración, porque te tenemos fe. Te amamos porque creemos que tú eres realmente nuestro Dios. Después de que hayamos pasado 3 días después de estar el culto de pasado domingo, y reconocemos que hemos pasado bajo tu inmensa gracia, y ahora estamos, Señor, en este lugar consagrado y también en la hora consagrada para elevarte esta adoración y alabanza. Por eso, Señor, pedimos que tú estés gobernando, guiando y dominando para que todo sea conforme a tu voluntad, y que agradecemos por eso, Señor. Y, Señor, como siempre, sea nosotros la fragancia agradable para ti, y que esta hora sea de máxima gracia de tu parte. Rogamos, Señor, que seamos limpiados de nuestros pecados y sanados de nuestras heridas, y descargado en nuestras cargas, y que realmente sea una hora de total comunión contigo, lleno de tu Espíritu, Señor. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. Continuamos con el sermón de montes de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 5. Hoy vamos a leer los versículos 33 al 37. Mateo capítulo 5, los versículos 33 al 37. Leemos juntos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero seas vuestros hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Amén. Mis queridos hermanos, vemos en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué significa oído a los antiguos? Los que estaban ahí en ese lugar presente cuando el Señor estaba predicando, los discípulos, los que estaban en ese lugar, todos habían oído de alguna vez la palabra antigua de Dios, es decir, la ley del Antiguo Testamento sobre el juramento. Es decir, la palabra que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, porque los que estaban en ese lugar, en su mayoría, eran judíos. Entonces, ¿qué específicamente la palabra antigua de Dios sobre juramento dice? Vamos a encontrar en algunos versículos. En Levítico 19:12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El pueblo de Israel es un pueblo que cree a Dios Jehová, como el máximo exponente, ser en autoridad y en valor. Por eso jurar en su nombre significa que está comprometiendo por algo máximo, más que su propia vida. Es decir, está pactando por algo que sí o sí va a cumplir, algo muy importante. Y con este acto y hecho de ellos, nosotros podemos presumir de que usualmente el pueblo de Israel sufrían algunas situaciones tan graves y urgentes que tuvo que recurrir en el nombre de Dios para jurar algo. Y por otro lado también podemos entender que la promesa del pueblo de Israel no era de mucho fiar, porque porque si el pueblo decía sí lo cumpliré, entonces no daba fuerza de credibilidad. Por eso era necesario jurar hasta en el nombre de Dios. Lo cierto es que la gente usualmente juraban en el nombre del Señor y que muchas veces incumplían. Por lo extraño que es que Dios condene a estos incumplimientos de juramento como profanación a su nombre, puesto que alguien haya invocado su nombre o alguien haya jurado en su nombre, realmente no puede implicarle a él. Sin embargo, él está condenado como pecado de incumplimiento de juramento en su nombre, como profanación de su nombre. Inclusive condena hasta la demora del cumplimiento. Y vemos en Número capítulo 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando a su alma con obligación y no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y Deuteronomio 23:21 dice: cuando hace voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado de ti. Mis queridos hermanos, cuando nos comprometemos usando nombre de otro, pero si aquel invocado no ha dado su consentimiento, ese compromiso realmente no tiene valor de implicación de los otros. Entonces, ¿por qué Dios, quien no ha consentido nunca para que nosotros juremos en su nombre, se siente profanado
del incumplimiento de juramento? Acá hay una razón muy poderosa, mis queridos hermanos. Es el punto básico de predicación de hoy. El Señor se siente implicado cuando nosotros invocamos su nombre. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Digo otra vez, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dios así lo ha declarado. Y no solamente ha declarado, sino siempre estuvo con ellos, probando ante todas las naciones que realmente Él es Dios de Israel. Y aquí hay un propósito muy importante de Dios. Dios decide rescatar al hombre corrupto en el pecado, enviando a su Hijo unigénito para ser sacrificado como sacrificio de redención. Para esta importante obra de Dios, elige a un hombre llamado Abraham y sus descendientes. Y lo toma como su pueblo y a través de su linaje hace nacer a Cristo Redentor. Y por eso Israel fue levantado como pueblo de Israel y pueblo de Dios para que pueda a través de ellos fluir la bendición de Dios. Y además, este pueblo ha de ser mensajero y testigo de esta gran bendición de Dios. Repito, Dios ha elegido a Israel, al pueblo, para que a través de su linaje venga Cristo el Salvador, que es la más grande bendición de toda la humanidad. Y entonces el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, donde tiene que fluir esta bendición de Dios. Y además, el pueblo de Israel tiene que ser mensajero y tiene que ser testigo de esta gran bendición para toda la nación. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el pueblo de Israel hace juramento en el nombre de Dios y no cumple, entonces no solamente está incumpliendo con la persona afectada o con individuo afectado, sino que está afectando al resto de las naciones. ¿Por qué? Porque de esa manera se pierde la credibilidad del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Y por eso se convierte en un pecado grave. Porque cualquier cosa ahora Israel diga o Israel haga, ya no van a creer a la gente. Por eso Jesús dijo de esta manera en Mateo capítulo 23, versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así es, mis queridos hermanos. El que jura en el nombre de Dios está jurando nada más que por el trono de Dios y por el Dios mismo, es decir, por la gloria de nuestro Dios. No se trata de una simple promesa con la persona con quien se compromete, sino está comprometiendo con la gloria de Dios. No sé si es un ejemplo adecuado, pero voy a intentar explicar mejor. Vamos a suponer que el hijo del Bill Gates, que es multimillonario, viene a nuestra tienda y quiere comprar algo, pero quiere a crédito, quiere algo fiado, con la promesa de que va a venir a pagar. ¿Y qué haremos? Si estamos seguros que ese señor es el hijo del gran rico Bill Gates, nosotros se lo daremos el crédito, porque confiamos en él y confiamos sobre todo a su padre Bill Gates multimillonario. Ahora, ¿qué pasa si este hijo no cumple con la promesa? Entonces, nosotros hablaremos mal de él y además vamos a hablar mal también de su padre. Y vuelve otra vez el hijo de Bill Gates. Nos pide otro crédito sin cumplir el anterior. ¿Se lo daremos? Claro que ya no. ¿Por qué? Porque ya no tenemos confianza en él. Ahora, si viene alguien que nada tiene que ver con Bill Gates y viene a pedir algún crédito invocando el nombre de Bill Gates, nadie se le va a dar. Ahora, si alguien se le da, es porque quiere dar nada más. Nada afecta a Bill Gates. Mis queridos hermanos, nosotros no somos hijos de un multimillonario. Nosotros somos hijos de Dios omnipotente y omnisciente y del amor total, infinito. Por tanto,
como su pueblo, como su hijo, nosotros tenemos credibilidad, es decir, tenemos que tener la credibilidad como sus hijos que somos. Y ahora si nosotros decimos algo en su nombre, si nosotros comprometemos algo y la gente nos ve como cristiano, como salvo, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, y si nosotros incumplimos o demoramos en cumplir, estamos desacreditando a nosotros mismos y a la iglesia de Cristo y además su evangelio y sobre todo al Señor. Por eso se convierte, mis queridos hermanos, un gran pecado, una gran ofensa para Dios. Mis queridos hermanos, ahora realmente, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Nosotros los hijos de Dios estamos cumpliendo con nuestros juramentos. Nosotros juramos una y otra vez en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, ¿realmente estamos cumpliendo? O de repente pensamos cumplir, pero no estamos cumpliendo ahora, sino que estamos demorando nada más. No importa cómo sea, mis queridos hermanos. Si estamos demorando o no estamos cumpliendo, es pecado contra Dios. ¿Cuál es la situación de credibilidad de los cristianos y las iglesias en esta sociedad de hoy? ¿Cómo es el crédito de los pastores, misioneros, los oficiales de la iglesia en la sociedad? He visto una encuesta que donde decía la credibilidad de los pastores y misioneros cristianos están por debajo de los sacerdotes budistas, inclusive de los sacerdotes de Iglesia Católica Romana, incluso debajo de los periodistas. Tampoco dice que no cree mucho en lo que nosotros decimos como iglesia, lo que nosotros informamos, nosotros lo que decimos, la iglesia, la gente no acreditan, no tienen confianza. Esa es la verdadera situación. Mis queridos hermanos, supongamos que ahora salgamos a la calle y digamos, señores, crean a Jesús como yo y serán salvos y serán hijos de Dios. ¿Y cuánto nos creerán? Si decimos, señores, vengan a nuestra iglesia porque nuestra iglesia es una iglesia feliz con el amor de la familia de Cristo. ¿Realmente esto se convertirá en una buena noticia, el evangelio para ellos? ¿Somos creíbles por nosotros mismos y por nuestra vida y nuestros accionares? Realmente hubo una época al ser pastor o presbítero o diácono o líder de la iglesia o ser cristiano, daba confianza a la gente. Pero ¿cómo estamos ahora? Mis queridos hermanos, en el texto de hoy nuestro Señor dice de esta manera, los versículos 34 al 36. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad de gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta cuán incumplidores y mentirosos somos. El Señor nos dice que no juremos de ninguna manera, solo digamos que sí por sí y no por no. El sabio rey Salomón había dicho de esta manera, Proverbio capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mis queridos hermanos, lo más difícil de refrenar en nuestra boca. Por eso al hablar mucho aumenta la posibilidad de pecar. Es la enseñanza que nosotros no tenemos que hablar mucho o no hablemos. Pero ¿qué dice el texto de hoy? Texto de hoy el Señor Jesús, el versículo 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor no quiere que juremos por nada y solamente digamos sí por sí y no por el no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el mensaje del texto de hoy? ¿El Señor quiere que nosotros nos callemos y no hablemos más?
¿Es así? Pero nosotros sabemos que no es así porque nuestro Señor también había ordenado de esta manera. Mateo capítulo 28, versículo 19-20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está ordenando que abramos la boca y digamos su evangelio de salvación, que quiere que nosotros nos vayamos a todas las naciones para hablar de su enseñanza hasta que puedan cumplirla, y así también que sean discípulos de Cristo. Es decir, está hablando una dinámica obra de evangelización. ¿Y cómo se hace la obra de evangelización? Con nuestra boca. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está diciendo que usemos nuestra boca, esta boca tan difícil de refrenar, pero que usemos, que haya o no haya tiempo, hablemos de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en el medio de dos pedidos de nuestro Señor: que cuidemos, que no hablemos, cuidemos de nuestra boca, y por otro lado que hablemos de su evangelio. ¿Cómo podemos hacer si nuestra boca es difícil de dominar? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es, mis queridos hermanos, aquí está la llave. La llave está en el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor nos prometió la venida definitiva del Espíritu Santo, y conforme a su promesa ya vino. Y está con nosotros en forma omnipresente. Ahora la pregunta: ¿ya está el Espíritu Santo con nosotros? ¿Y el poder de Él está con nosotros o no está con nosotros? ¿Está contigo o está conmigo? Mis queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo es el que hace que hablemos y prediquemos, enseñemos la palabra de nuestro Señor. Este poder del Espíritu Santo es que nos hace capaz de ser testigo de Él y de su evangelio y de su iglesia. Vivir con compromiso, no fallar, no dejar de cumplir, no ser mentiroso. Entonces aquí descubrimos cuál es el problema de la iglesia actual. Hay muchos conocimientos de la palabra de Dios, evidentemente, pero hay escasez del poder del Espíritu Santo. Muchos creen que el poder del Espíritu Santo es la euforía, ese sentimiento eufórico que uno siente. No, mis queridos hermanos, el poder está sobre toda la cosa, saber decir el evangelio de Jesucristo, vivir la vida como testigo de Cristo, ser digno de la enseñanza de Jesucristo, saber mucho su enseñanza, pero nuestra boca es desenfrenada y jura en el nombre de Jesucristo y no cumple y miente. Entonces no hay poder del Espíritu Santo. No porque haga milagro o porque de repente esté en un sentimiento eufórico, mis queridos hermanos. Todo esto son profanación del nombre de Jesús y de su evangelio y de su iglesia. Siempre se convertirá en tropezadero del ministerio del Señor. Veamos con mucha atención, mis queridos hermanos, cuánto viene en el nombre del Señor Jesús, cuánto hablan de que tienen poder del Espíritu Santo, pero son mentirosos, son incumplidores. Sus bocas dicen lo que no dice la Biblia, dice cualquier cosa.
Mis queridos hermanos, es necesario que tengamos el poder del Espíritu Santo en forma verdadera. El poder del Espíritu Santo implica iluminación de la palabra del Señor, la guía de una vida para ser testimonio de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, voy a resumir la predicación de hoy. ¿Por qué tenemos que cumplir nuestro juramento? Nuestro juramento sobre todo en el nombre del Señor. ¿Por qué nuestro incumplimiento al juramento se convierte en profanación del Señor? Porque, como he dicho, somos hijos de Dios. Somos la iglesia de Cristo por medio de la obra y la gracia de nuestro Señor Jesús. Y el propósito de esta gracia es para que nosotros seamos la vía de la bendición de salvación. Tiene que pasar por nosotros. Y por eso si pecamos con el incumplimiento de nuestro juramento y nuestros votos, estamos trancando esta fluidez de la gracia del Señor. Por tanto, mis queridos hermanos, se convierte en el pecado de profanación de la gracia de nuestro Señor y su gloria. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que predicar y testimoniar a Cristo y su evangelio. Es que tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo para que tengamos su guía y su poder y su luz. Y solo mediante el poder del Espíritu Santo podremos lograr el propósito de Dios. Mis queridos hermanos, nuestro propósito, nuestra razón de existir hoy en la tierra después de ser salvo, no es para que nosotros enriquezcamos en esta tierra o para que podamos conquistar algún lugar poderoso o de repente ser aplaudido por la gente. Todos son cosas circunstanciales. Nosotros estamos hoy aquí porque tenemos muchas situaciones, variedades de encuentros y tenemos las cosas que nos pasan a nosotros. Estamos aquí en este lugar. Nosotros estamos viviendo en esta parte del mundo, trabajando de una y otra manera, mis queridos hermanos. Son todo la guía de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, todas las situaciones, todos los encuentros, mis queridos hermanos, usaremos para ser testigo de nuestro Señor Jesús. Seremos realmente cumplidores con su palabra y nosotros estaremos aportando para este deseo tan fervoroso y amoroso de nuestro Señor Jesús, que el reino de Dios totalmente hecho en el cielo será aquí en la tierra. Amén, amén, mis queridos hermanos. Vamos a orar entonces, que seamos limpiados de los pecados de la mentira y de la profanación con la sangre de Jesús. Segundo, que recibamos el poder del Espíritu de Dios conforme a su palabra para cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. En primer lugar, pedimos, Señor, que seamos limpiados de los pecados, de las mentiras y de las profanaciones que hicimos, Señor, porque no teníamos el poder de tu Espíritu. Ahora, Señor, que tu Espíritu está en forma omnipresente y definitiva entre nosotros, Señor, pedimos que tu poder, el poder del Espíritu de Dios, sea con todos los hermanos, especialmente con la iglesia, Señor, conforme a tu palabra. Y así, Señor, seguir cumpliendo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que así será y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a terminar entonces nuestro culto con la oración de nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.